en esta segunda sesión, muy relacionado obviamente con el funcionamiento del Estado, tiene que ver obviamente la corrupción, ¿no? Que es un problema no solo histórico, sino muy actual. Muchos han hablado de la corrupción en la historia, de muchos sucesos marcados por la corrupción, sucesos importantes, y mucho respecto a lo que pasa actualmente, no tanto a nivel de las altas esferas como a nivel de las esferas, ¿no? De todas las instituciones públicas a nivel nacional. Entonces, y la corrupción obviamente ha sido retratada a lo largo de la historia republicana, pues no, y yo justo acá les estoy mostrando un ejemplo, ¿no? Clásico, muy conocido, sobre cómo era graficada la corrupción, ¿no? La corrupción en el siglo XIX en particular, este gráfico que muestra al Perú representada como una vaca de la cual está jalada por la cola por un personaje, que en este caso es su ministro del presidente Chenique. Presidente, ustedes lo ven tirado, eh, sacándole, extrayéndole todo lo que puede a la vaca. Alfonso Quirós estaba hablando sobre las normas que en el Perú históricamente las normas no se cumplen y también se dan normas que evitan obviamente desarrollar bien las cosas, ¿no? Que como también de las prácticas de corrupción, ¿no? Obviamente la idea, la famosa frase que nosotros conocemos como el aceitar, ¿no? El aceitar en el sentido de que, claro, das un dinero a un funcionario para obtener un beneficio, también das un dinero a un funcionario para que funcione ¿no? O sea, cuando el funcionario tiene que cumplir con su deber, porque eso es una función, pero por características dice que, bueno, se demora, tiene que aceitar. Entonces, ahí va eso, ¿no? Y obviamente, como decía, las formas patrimoniales de poder, ¿no? Que estas relaciones de grupo, ¿no? Que van y están posicionando el Estado, ¿no? El Estado como botín, como hemos hablado. Entonces, claro, trabajos como el de Quirós han demostrado pues, que la corrupción atenta persistentemente con el desarrollo nacional y se pierden oportunidades, ¿no? Ya el MAP ya ha hablado sobre, por ejemplo, la empresa, ¿no? Bueno, a ver, un poco hablando, bueno, creo que la mayoría conoce el libro de Historia de la Corrupción en el Perú. Es un trabajo importante. Él establece unos 7 ciclos más o menos, 7 periodos durante el siglo XIX y durante el siglo XV, ¿no? Él en su trabajo relata pues casos totalmente alucinantes de cómo se manejaba la política peruana, pero también rescata por el otro lado aquellas personas pues que luchaban pues obviamente contra la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, los primeros periodos van a corresponder a la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Los primeros 30 años de la vida independiente, ¿no? Donde obviamente él denomina el pillaje caudillista, ¿no? El hecho de caracterizar la actitud del obedezco pero no cumplo, ¿no? O sea, claro, obedece al caudillo pero no cumple las normas, ¿no? Simplemente hacen, como yo les expliqué a inicio del martes pasado, las primeras décadas de nuestra vida republicana, pues simplemente el Estado era un botín, era saqueado constantemente, no había un desarrollo económico, se continuó con los modelos de la corrupción colonial, ¿no? O sea, Quirós en su libro, él estudia más o menos cómo era la corrupción desde el siglo XVIII, ¿no? Él no hace una historia de la corrupción por temas metodológicos, también de fuentes, desde tiempos incluso pre-incas, ¿no? Sino él trabaja del siglo XVIII. Entonces, hay ciertos modelos de corrupción, sobre todo locales, ¿no? Regionales, el hecho de los compadrazgos, las componentas, ¿no? El hecho de que el caudillo nombre a un prefecto en la provincia, entonces dentro de eso
el prefecto tiene su círculo ¿no? en el departamento donde está a cargo, ¿no? Entonces ellos hacen cargo, pues, de recibir, por ejemplo, lo poco que se recibe del dinero público, gastarlo obviamente para beneficio propio y poco para el desarrollo para el de departamento, ¿no? Y eso va a pasar, obviamente, al siguiente periodo, que es cuando es el llamado guano inicial del primer gobierno de Castilla, ¿no? El guano, que más o menos, si ya se está hablando a finales de los 30, inicio de los 40, como un producto interesante y va creciendo la demanda en el mundo, obviamente la primera forma de comercializarlo va a ser a través de los consignatarios, es decir, personas que se encargaban de la extracción y de la comercialización de este producto, ¿no? En Europa, sobre todo, ¿no? Que es el que va a tener la gran demanda. Eso va a producir, obviamente, importantes ingresos para el Estado peruano. En este primer periodo, Castilla, se va a establecer, llega el primer gobierno de Castilla, él establece una paz, ¿no? Lo que llama Carmen Macaibo la paz castillista, donde hay cierto grado de estabilidad política, económica, se sanean las cuentas, se establece el primer presupuesto, ¿no? Entonces Quiroz dice que hay un poco ahí de reducción del nivel de corrupción, ¿no? Ya al ordenar un poco la casa, por así decirlo, ya obviamente hay menos facilidades para ciertas autoridades para, pues, despilfarrar el dinero del Estado, ¿no? Ya hay dinero, ya se cuida, ya hay presupuesto, ya hay mayores controles, ¿no? ¿No? Y también señala que no hay una distribución adecuada entre los burócratas y militares, ¿no? O sea, como yo también les mencioné el martes pasado, en las primeras décadas de la República no habían, los funcionarios públicos generalmente eran las personas que eran secuaces del caudillo, ¿no? Del caudillo militar. Eso no cambió con Castilla, obviamente, pero en Castilla sí pone orden en la hacienda pública, él se rodea obviamente de un grupo de intelectuales, ¿no? ¿No? Y hay un orden, ¿no? Pero igual, de todas maneras, sí van a encontrarse militares, obviamente, ocupando puestos importantes, tanto en el gobierno central como en las regiones. Y entonces luego, el tercer periodo es el llamado década de la deuda defraudada, ¿no? Que coincide justamente con el gobierno sobre todo el gobierno de Chenique, ¿no? Parte del segundo gobierno de Castilla, ¿no? Él lo considera uno de las épocas de mayor nivel de corrupción, donde obviamente estalla el escándalo de la consolidación de la deuda. ¿Qué es la consolidación? En la independencia, cuando llega San Martín y están los ejércitos, luego Bolívar, para obviamente mantener una tropa de soldados, se necesitaba obviamente muchas cosas: dinero, pagar los sueldos, comida, alimentación, agua, caballos, ¿no? Entonces, en el momento de la independencia, los líderes militares no tenían dinero, no tenían mucho dinero, y lo que hacían eran, pues, tomaban de las haciendas de las personas, se tomaba, ¿no? Se tomaba caballos, se tomaba vacas, se tomaba gallinas, granos, ¿no? Paja, ¿no? Se tomaba bienes. Entonces, a esos bienes decía, bueno, te tomo 100 vacas, pero yo te voy a dar este documento, el llamado vale, un vale, donde decía, mire, tú estás dando 100 vacas para el ejército, para la independencia, y bueno, una vez que acabe la guerra, te la vamos a pagar. Perfecto, ok, acabó la guerra en el 24, pero como luego viene la etapa del caudillismo, obviamente no hay dinero, entonces ese dinero, esas deudas no se pagan, ¿no? La llamada deuda interna. Pero luego viene el guano, y cuando hay guano, hay dinero. Entonces, en ese momento dicen, los que tenían los vales decían, oye, hay plata, bueno, págame, ¿no? Entonces, en ese momento, en el gobierno de Echenique se empieza a pagar a estas personas a las cuales le debíamos dinero. Pero en ese transcurso hubo de todo, ¿no? Se falsificaron vales, gente que compró vales, adulteraron vales. Finalmente el Estado terminó pagando mucho más dinero del que debía. Paralelo a ello, luego de, obviamente, con la caída de Echenique también se hablaba de la liberación de los esclavos. Y en el momento de que Castilla, claro, se dice, Castilla dio la libertad, perfecto, dio el decreto de Huancayo que dio la libertad de los esclavos,
Pero bueno, no es que simplemente digo, doy la libertad y listo, ¿no? Sino que ellos señalan que tienen que pagar, obviamente, tienen que pagar el costo de los esclavos. ¿Por qué? Porque Castilla sabía que había dinero por el guano. Entonces, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Yo he visto costos de esclavos. Miren, por ejemplo, generalmente estamos hablando un poco de los esclavos, para de repente evitar malos entendidos. Por ejemplo, estaban entre 300 a 350 pesos. Por ejemplo, en el caso de los varones, varones jóvenes, fornidos, obviamente por el hecho de que sirven para los trabajos sobre todo el campo. Y en el caso de las mujeres, las que valían más eran obviamente las mujeres jóvenes, que tenían un tipo de conocimiento, y obviamente eso fue antes de la colonia, pues obviamente en el 21 San Martín da la libertad de vientres, es decir, los esclavos que nacen, los afrodescendientes que nacen después del 28 de julio son libres, pero, pero una mujer esclava que obviamente tenía la capacidad de parir varios hijos jóvenes, ¿no? Obviamente valía más, ¿no? Por si acaso estamos hablando de cómo se considera en la época. Entonces, más o menos esos eran los costos, ¿no? Los costos de los esclavos, ¿no? Obviamente los esclavos entre el 21 y el 54 se van liberando, ¿no? Pero hay un gran grueso de esclavos, ¿no? Que viven bajo sus patrones y obviamente cuando Castilla da el decreto de Huancayo, tienen que pagar. Entonces, en el momento que van a pagar, los dueños de esclavos empezaron a aparecer esclavos por todos lados, o se pagaba sobrecosto de esclavos, todo un escándalo, ¿no? Que sobre todo está en el gobierno de Chinique y también parte del gobierno de Castilla, porque finalmente el Perú terminó pagando un montón de dinero. Y bueno, pues porque ya pues tenemos plata y a veces de repente, no sé, tenemos mucho dinero y terminamos pagando. Y no importa lo que pagamos, solo pagamos nada más, ¿no? Entonces, un momento en que, y eso por ejemplo lo que llamaba Basadre, ¿no? La prosperidad falaz del Guano. Un momento en que tenemos dinero, pero no sabemos qué hacer con él. En vez de buscar el desarrollo nacional, simplemente nos dedicamos a despilfarrar el dinero, ¿no? Despilfarramos el dinero. Entonces, y sobre todo en escándalos de corrupción, ¿no? Como fue el gobierno de Chenique, ¿no? Y también en la manutención de esclavos. Y acá justamente pues tenemos otra vez a la vaca, ¿no? El Estado peruano otra vez simbolizado en otra caricatura, ya, pero no es época posterior, ¿no? Pero ahí el que ven ustedes es el presidente Prado. O sea, la vaca, ¿no? La vaca que simboliza el Estado peruano, ¿no? Que es ordeñada hasta el máximo, más allá, toda la leche que puede dar y más allá, ¿no? Hasta dejarla esquelética, ¿no? Como en la figura anterior. Entonces, la siguiente etapa va a ser ya, obviamente, el tema del guano maduro y los consignatarios nacionales, ¿no? Y estamos hablando la parte del gobierno de Castilla, segundo final del gobierno de Castilla y los gobiernos hasta Balta, que habla de la alta corrupción, la formación de la plutocracia crusteña, o sea, esa aristocracia, la plutocracia guanera, la formación de bancos, ¿no? El Banco de la Providencia, o sea, de los grandes empresarios que nacen, obviamente, los grandes comerciantes del guano. Y luego viene la etapa del guano y las obras públicas, ¿no? Que está en el contexto del contrato, el famoso contrato Dreyfus. Este contrato que firma Balta, el presidente Balta, con la casa francesa Dreyfus, ¿no? Para la comercialización del guano, es decir, le quita a los consignatarios, a los empresarios que estaban a cargo de la comercialización del guano para que solamente sea una sola empresa, la casa de Dreyfus. ¿Cuál era el objetivo de Balta? El objetivo de Balta era que con el dinero que en el futuro iba a obtener la casa Dreyfus vendiendo el guano, utilizar ese dinero para hacer obras públicas. Entonces, ese dinero no lo teníamos. Lo que él hace es empréstitos, es decir, préstamos de gobierno a gobierno para ejecutar obras. ¿Y esas obras cuáles van a ser? Las obras de los ferrocarriles. En el Perú, Balta va a expandir el ferrocarril. El ferrocarril viene de la época de Castilla, en el primero de Sudamérica, ¿no? Y él en los 60, en esos 70, va a empezar la construcción de los ferrocarriles. Y ahí entra otro personaje, Henry Meix, que es el que construye el ferrocarril central, que hasta ahora existe, ¿no? La estación de Monserrate, ¿no? Hasta trabajando hacia el interior,
¿no? Y hacia el Callao, ¿no? Porque el ferrocarril del Callao, de Lima al Callao, iba por otro lado, ¿no? El ferrocarril de Castillo que salía de lo que es la Plaza San Martín, iba por el Jirón Quilca, ¿no? ¿No? Ustedes pueden ver, si un día de repente pasean por la Plaza de Monserrate, está la estación, y ahí por ahí creo que la fecha del andén dice 1870 y tanto, ¿no? Es de esa época, ¿no? La construcción de esos ferrocarriles, ¿no? De las obras públicas. Es el cincuentenario de la independencia. Se hace el parque, la exposición, se construye el palacio, la exposición, el puente Balta, se hacen obras públicas, sobre todo en la ciudad de Lima. Y obviamente eso, ¿qué va a pasar? Eso va a traernos en primer lugar una gran deuda, una deuda que va a ser impagable, ¿no? Totalmente impagable. ¿Por qué motivo? Porque por un lado, hay mucho dinero el que nos prestamos y por otro lado es que las ventas del guano empiezan a decaer. Entonces el Perú se prestó mucho y lo que pensaba vender no lo vendió. Y en ese momento la Divina Providencia nos da una segunda oportunidad, nos dice, al sur hay un rico mineral que también está creciendo está teniendo alta demanda en Europa, el salitre, ¿no? Y en ese momento hay un cambio en la política peruana, cae Balta en un suceso hace 150 años, en unos meses se va a celebrar la caída de Balta, ¿no? Y el ascenso del primer gobierno civil, ¿no? El gobierno de Manuel Paro, ¿no? Que un gobierno que tenía un proyecto nacional de reforma del Estado, que hablamos justamente el martes, de sanear la hacienda pública, de reducir los gastos excesivos que tenía el gobierno de Balta y ver qué hacer con la deuda externa. Entonces, una de las decisiones ya equivocadas de repente a futuro por lo que vino después va a ser la búsqueda de la estatización del salitre, ¿no? Pero en ese contexto, el Perú necesitaba dinero, ¿no? Y justamente unos años después, luego de la salida del gobierno civil y la llegada del gobierno de Prado, estalla la guerra con Chile, ¿no? Y la guerra con Chile, con la derrota de la guerra, nos quedamos sin salitre, ¿no? Y el guano, obviamente, ya endeudado. Entonces, el Perú estaba totalmente endeudado, ¿no? Entonces, la siguiente etapa ya habla justamente la etapa posguerra con Chile, ¿no? Los primeros 10 años, que es obviamente un periodo de inestabilidad institucional. Yo el martes les hablé de que el Estado peruano era tan precario como en la época de la independencia, y justamente el gobierno de Cáceres, para tratar tratar de rescatar al Estado, firma el famoso contrato Grace, ¿no? Un contrato polémico, ¿no? Muy polémico para la época, ¿no? ¿No? Con muchas críticas. Ahí está el informe del fiscal Manuel Atanasio Fuentes contra el contrato Grace. Muy polémico ese contrato, que finalmente fue un contrato que nos endeudó, porque finalmente lo que hizo el contrato, para que obviamente la clase inglesa Grace nos diera dinero, teníamos que nosotros empeñar toda la infraestructura del Estado peruano, ¿no? Los ferrocarriles a largo plazo. Claro, los negocios los contratos se fueron renegociando, ¿no? Pero esa lógica, entonces, claro, siempre se hablaba, tanto en el caso de Dreyfus como en el caso de Grace, siempre se hablaba de que, claro, llegaron a los arreglos gracias a suculentos dineros, pues no dádivas que llegaron pues a las personas que, que hicieron la negociación, ¿no? Y luego viene la etapa del civilismo, ¿no? La etapa del civilismo, ¿no? Perdón, del peronismo y el patrón de oro, ¿no? Que claro, Piero la trata de hacer reformas. Hay cierto, después de la guerra civil del 95, hay cierta estabilidad. Y luego de eso viene un periodo claro, las transferencias de mando se dan entre los civiles, pues, ¿no? Que se enquistan en el poder, ¿no? Eso se debe también a que en 1896 se dio una ley electoral que restringía el número de electores, ¿no? En el siglo XIX votaban mucho más de los que votaron entre 1896 y 1933, porque se restringió la elección. Pero eso dio pase a la llamada República, a la República Aristocrática, ¿no? Que coincide pues con el civilismo, ¿no? La primera etapa, que hay una inestabilidad institucional, hay una disminución de los niveles de corrupción. Hay corrupción, pero ya a menor medida. Hay un
se trata de cuidar mejor la hacienda pública. Me parece que fue Carlos Contreras el que una vez contó que incluso un ministro, no sé si Romaña o Pardo, llamaron a alguien para ser ministro y una persona rechazó, le dijo, no, discúlpame, el sueldo de ministro, mejor me quedo con lo que gano con mis empresas, ¿no? No sé, son decires, ¿no? Porque son teorías, ¿no? ¿Por qué justamente en ese momento una disminución de la corrupción, ¿no? Y esto va cambiando un poco, ¿no? Justamente en el gobierno del primer leguismo, ¿no? ¿No? Que hay denuncias de escándalos de corrupción mayúsculos, ¿no? Va sumiendo paulatinamente la corrupción. No sé si, bueno, el Leguía será un preludio de lo que pasó después, ¿no? Generalmente muy poco se habla del primer gobierno de Leguía. Y obviamente luego viene, pues, el periodo el oncenio, ¿no? Que es donde justamente hay una ruptura institucional, ¿no? Hay un pequeño gobierno militar, que es el de Benavides, y luego viene el gobierno de Pardo, y llegamos acá he resumido todo, ¿no? El oncenio, ¿no? También uno de los periodos de alta corrupción. Obviamente el Estado es capturado por la cúpula leguista. Este era un plan, ¿no? O sea, después Leguía pertenecía al civilismo, él tiene que romper, ¿no? Llega al poder, obviamente apoyado por el civilismo, pero después cuando quiere regresar hay otros candidatos y él lo que quiere hacer es rompe con el civilismo. Entonces con un grupo de personas, sus partidarios, ¿no? Por ejemplo, su familia, los Leguía Martínez, ellos pues idean un plan, pues, ¿no? De ir, pues, obviamente, y capturar el Estado, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que hacen, no? Compra de medios, ellos expropian casi todos los medios del comercio, ¿no? Les quitan a sus dueños, buscan, pues, el cambio de la Constitución, se cambia la Constitución del 60, casi 60 años vigente, 58, y es cambiado, ¿no? Por la Constitución del 20, ¿no? Y él se reelige sucesivamente, ¿no? Como 3 veces se reelige sucesivamente. Entonces, él forma ahí un gobierno autoritario donde obviamente él es la imagen, ¿no? La imagen, ya no existe, pues, los nombres del Leguía, como las calles, las avenidas, ¿no? Pero que antes existían, ¿no? Calles con el nombre del padre de Leguía, de la madre de Leguía, familiares de Leguía, ¿no? Y el mismo Leguía, monumentos, bustos, ¿no? Que eran colocados, ¿no? En varias partes, de culto a la personalidad que él tenía, ¿no? Las caricaturas del Mundial, por ejemplo, de la Vinetea Reynoso, mostraban a la estatua de Manco Cápac, que ustedes conocen seguro en La Victoria, la habrán visto inclinándose ante Leguía, ¿no? Hay caricaturas así, ¿no? Inclinándose, dándole una reverencia a Leguía, por ejemplo, una estatua de Manco Cápac, ¿no? O sea, interesante. Entonces, él captura el Estado y obviamente el tema de las obras públicas, ¿no? Las obras públicas que se hace una ley de conscripción vial, obviamente, para evitar pagar a los trabajadores, ¿no? Sobre todo a la población indígena que haga obra pública, ¿no? La conscripción vial. Y se firma lo famoso del contrato con la IPC, ¿no? Donde obviamente se va recibiendo, se va recibiendo dinero, se firma el Tratado Salomón-Lozano, donde se le da un tremendo territorio a Colombia, por ejemplo, ¿no? Y luego de eso, obviamente, cae Leguía y viene, obviamente, el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y del Tribunal de Sanción Nacional, donde hay una reacción anticorrupción, ¿no? Una importante reacción anticorrupción, o sea, después de una década, la gente totalmente asqueada con lo que pasó. Sánchez Cerro, cuando se levanta, dice pues que va a sanear un poco la crisis moral en la que se sumergió el Perú, y es por eso que se va a establecer el Tribunal de Sanción Nacional, ¿no? Que va a ser un tribunal exprofeso para perseguir a los que se vieron beneficiados durante el gobierno de Leguía. Entonces, el Tribunal de Sanción Nacional, dirigido por un militar, no recuerdo el nombre ahorita, disculpen, y un grupo de colegiados, van a abrir expedientes, pues, y van a dar la famosa sentencia a Leguía, ¿no? Los millones de libras peruanas que tenía que pagarle, ¿no? al Estado peruano en compensación de todo lo que él había robado. Ahí, pues, inventario de la caja fuerte que estaba en la casa de Leguía. Se hacía una relación, ¿no? Y se recibía denuncia de quién
por ejemplo, quienes se habían hecho ricos durante el gobierno de Leguía, no tenían que demostrar, persona denunciada, cómo había adquirido una propiedad durante el gobierno para no ver si era una propiedad propia que era ante el gobierno. O sea, como lo menciona, no recuerdo ahorita quién estudió el Tribunal de Sanción Nacional, creo que Felipe Portocarrero, claro, también fue utilizado para venganzas, ¿no? Pero sí hubo varios sentenciados, ¿no? Y también hubo discusiones porque también se discute, ¿no? ¿Quién tiene que juzgar? Supuestamente la justicia regular es la que tiene que juzgar, ¿no? A los funcionarios públicos, ¿no? En la colonia y inicio de la República existe algo que se llamaba el juicio de la residencia, o sea, es decir, una autoridad colonial acababa su función, inmediatamente era sometido a un juicio para ver si había cumplido o no con las normas, ¿no? Y con la hacienda pública, ¿no? Y que no había cometido actos de corrupción. Eso se llamaba el juicio de residencia, que duró los primeros años de la República, luego desapareció. Durante varios periodos de la etapa republicana se trató de hacer este tipo de cortes, ¿no? La Corte Central, que fue después de Echenique, no creo que por ahí hubo otros juzgados, pero el más importante y el más simbólico ha sido del Tribunal de Sanción Nacional, ¿no? Entonces, de repente, justamente ahí, para recordar, el hecho de que cayera Leguía implicaba, pues, después de Sánchez Cerro, pues, es una época violenta, los 30 es una época muy violenta, Sánchez Cerro también es un gobierno autoritario, también, obviamente, hay escándalos de corrupción asociados al abuso del poder de los sanchezerristas, ¿no? Es la época de la emergencia, el fascismo también en el Perú, ¿no? A Benavides también, ¿no? Establece toda una red de nepotismo, favoritismo, familias, ¿no? Familias que se ven favorecidas. Durante el siguiente gobierno, el gobierno de Prado, ¿no? Que justamente es en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la guerra con Ecuador, se modera en algo, ¿no? No hay escándalos importantes, no hay cierta moderación, y luego viene el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no? Que es un gobierno que vive asusado, sobre todo por la posición aprista, ¿no? Recuerden, el APRA entra ahí a tallar, en los años 30 es proscrito el APRA, y ellos en el 45 esperan, pues obviamente, la legalidad que Bustamante finalmente no da, y obviamente ellos se van en contra, hay una revolución aprista, y luego viene el golpe de Estado de Odría, ¿no? Igual. Y Odría tiene que ver el ochenio, obviamente hay una consolidación de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, se ven beneficiados, obviamente hay enriquecimiento ilícito, represión política, libertad de expresión. Odría encarcela pues a periodistas en Arequipa, en Lima, hay un ordena ataque frontal a la prensa, ¿no? A la prensa de Beltrán, entran, ¿no? Encarcelan a los periodistas, o sea, hay todo este tipo de cosas durante la diría. Y generalmente ustedes ven un patrón, ¿no? En los gobiernos más autoritarios es donde hay más escándalos de corrupción. Sigamos y todo. Bueno, igual, en el caso del segundo gobierno de Prado, ¿no? Que está ahí en escándalo de contrato con empresas extranjeras de electricidad, ¿no? Y la corrupción después de las públicas, ¿no? Hay casos importantes, hay escándalos. Obviamente esto provoca la caída, ¿no? La caída del gobierno de Prado y el primer golpe militar institucionalizado, ¿no? El gobierno de Godoy y luego de Dille, que también, ¿no? A Godoy se le acusa, ¿no? De también ser una persona personalista, ¿no? Y luego el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Los casos de contrabando vinculado a casas de importación, las Fuerzas Armadas, policiales, y obviamente ahí va a declararse el escándalo de la página 11, ¿no? Porque claro, Belaúnde es el que negocia, luego de tantos años, este problema del petróleo. Bueno, el Estado peruano, como yo le dije, en el siglo XIX, se endeuda con la Casa Grace, y luego a fines del siglo XIX se descubre los yacimientos de petróleo y la Brea Parinias, y luego en el gobierno de Leguía se forma el contrato del IPC con la International Petroleum Company, que era un contrato leonino, dañino para el Estado, ¿no? Donde el Estado no ganaba nada. Y el gobierno de Belaúnde va a tratar de solucionar ese problema, ¿no? Y se firma un nuevo contrato, ¿no? Pero ahí hay un escándalo, ¿no? El famoso escándalo de la página 11, donde dicen que la página donde estaba la fijación de los precios había desaparecido. Y esa la política, ese escándalo, ¿no? Como por ejemplo en esa época el diario, la revista La Olla, ¿no? La revista que caracterizaba el momento álgido de la política, ¿no?
retrata pues a Bedoya como el Tucán, ¿no? Ahí de la Torre como un pájaro gordo, ¿no? Mirando la escena política entre los jóvenes políticos que se están peleando, Belaúnde, ¿no? Lore de Mola, esos, y por ahí Villanueva del Campo, ¿no? Y por ahí un ladito, un militar, Juan Velasco. Juan Velasco Alvarado, que finalmente toma la decisión, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, de dar el golpe militar del 8 de octubre de 1868, en 1968, ya haciendo obviamente alusión al tema del Abril Parañas y obviamente decretan pues la estatización de la IPC, ¿no? Entonces, como hemos hablado el martes, pues hay el gobierno militar, que hay una total desarticulación de todo lo que era el aparato burocrático, ¿no? Se crean empresas públicas, ¿no? Totalmente la burocracia, hablamos que la burocracia se expande y es ineficiente porque finalmente, recordarán el martes, hay una pérdida, ¿no? Una pérdida de las empresas públicas van a pérdida, ¿no? Él habla, Quirós señala pues que es uno de los periodos donde económicamente peores, ¿no? De los peores que existieron para la corrupción, alta corrupción a nivel militar, ¿no? Que van a verse beneficiadas ciertas cúpulas militares, ¿no? Sobre todo acá militares, ¿no? Él dice, ¿no? En determinadas épocas de la historia, o son beneficiados los políticos, o se benefician empresarios, o se benefician militares, ¿no? Viene obviamente el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Donde está pues los escándalos de la corrupción en las cárceles, justamente Belaúnde enfrenta pues la primera etapa del terrorismo, ¿no? Narcotráfico, Mosca Loca, ¿no? El escándalo pues de la cárcel del Sexto, ¿no? Más o menos son de esa época, ¿no? El Perú pues se va desarrollando el narcotráfico, el terrorismo, el niño, ¿no? Entonces toda una serie de cosas que provocan una crisis económica y luego obviamente viene el gobierno de Alan García, conocido por todos, sobre todo en la parte económica, el escándalo del famoso tren eléctrico, ¿no? El hecho, ya ustedes recordarán, la empresa Siracusa, ¿no? El escándalo de los Mirage, el hecho de que solamente un sector se privilegie por el dólar MUC, ¿no? Ya, bueno, ya Alan García ya se ha hablado bastante, ¿no? Del primer periodo, ¿no? Y luego lo que él llama la década infame, ¿no? La década infame, ¿no? Que él es uno que corresponde justamente al Fujimorato, ¿no? Eh, Uno de los periodos de mayor corrupción de la historia republicana, donde hay una gran corrupción generalizada y también sistemática, ¿no? A niveles de todo, ¿no? De instituciones, incluso de la sociedad. O sea, hay una crisis total moral, ¿no? Hay una crisis moral, una captura del Estado por parte de un grupo, ¿no? Que se va a servir del poder por 10 años. Y ustedes recordarán todos los escándalos de corrupción que se van a dar justamente en esa década. Entonces, más o menos, grosso modo, estos es todos los periodos que hay. Entonces, Quirós, para cerrar de repente ya un poco como conclusión, y acá vemos el famoso Vladivideo, ¿no? Ya todos sabrán pues perfectamente cómo se manejaron las cosas ahí, ¿no? El dinero del narcotráfico, el dinero de la venta de armas, ¿no? Estábamos en plena guerra con el Ecuador, igual internamente complotaban para buscar un beneficio, ¿no? Y que estalla, pues, ¿no? Acá la entrega de dinero, pues, no me acuerdo quién era creo que era el de un canal de televisión, finalmente que acabó con el régimen fujimorista, ¿no? Entonces, Quirós dice, ¿no? De la lectura de la historia de corrupción, claro, hay que reflexionar sobre las siguientes ideas, ¿no? Para construir un verdadero Estado de Derecho es necesario un sistema normativo congruente, ¿no? Con la necesidad del Estado. Congruente, es decir, ¿no? Es decir, cumplir estrictamente la ley, obviamente, un control eficaz, para eso está la Contraloría, que ejerce controles, y claro, y él dice que tiene que haber una élite que vea más allá de sus propios intereses. Es decir, la élite considera históricamente, ha visto que es más interesado en lo suyo y el resto, bueno, ya sálvese quien pueda, ¿no? Y obviamente él habla también del tema del sistema de los partidos políticos, ¿no? Que de verdad no sean clubes electorales, sino que representen una gran mayoría, ¿no? O sea, ya en el Perú no existen clubes de partidos de masas, como fue a inicios en la década de los 20, que aparecen los grandes partidos de masa, que son el APRA y el Partido Socialista, ¿no? Y luego Comunista, son partidos de masa, ¿no? Ahora no, diciendo, entonces no hay una real representación de la sociedad, entonces no hay un gran desarrollo de cuadros, ¿no? Y obviamente, y bueno, y como él dice, históricamente la corrupción es parte del funcionamiento político nacional, es decir, estamos acostumbrados a la corrupción.
se ha acostumbrado uno históricamente a la corrupción. Estamos totalmente, se ha normalizado, ¿no? En todo sentido, desde el grande hasta el más pequeño, ¿no? Se ha normalizado, o sea, es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que dice hay que luchar, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso, ¿no? ¿No? Como yo les mencioné el ejemplo, es un ejemplo que yo he tomado, no lo estoy inventando, el hecho el tema del dinerito, ¿no? Hay que darle el emolumento al funcionario público, o puede ser para conseguir un beneficio, ¿no? Para ganar una licitación, yo, no otra persona, o también puede ser para que esta persona, para que funcione finalmente, ¿no? Usas la corrupción también para que funcione el Estado, ¿no? Para que te muevan el expediente cuando deberían hacerlo. Entonces, claro, obviamente, por un lado, tenemos instituciones como la Contraloría que buscan, obviamente, que esto se cumplan los plazos, ¿no? El tema de la transparencia, ¿no? Las organizaciones que buscan la transparencia económica, ¿no? Todo lo que está haciendo incluso la ENAP acá al hablar de corrupción, pero va más allá, ¿no? Va más allá. Son intentos, pero él y también dice, ¿no? Un sistema normativo congruente, ¿no? Necesita el Estado, ¿no? Entonces, mientras se ha visto, ¿no? Mientras más complejo es el sistema, más trabas y más demoras hay. Entonces, eso también alienta que se haga la corrupción. Es decir, tanto se demoran. Yo ejemplo, ahí está la 10 Expreso Sur. Yo tengo un recorte del año 92, decía, en 150 días se acaba. 1992, 93. En 150 días se acaba. Estamos en las 5:24 de la tarde del 12 de mayo del 2022 y todavía no se acaba. Y más de 150 días ha pasado. No sé cuántos días han pasado. Y todavía no se acaba. Y no creo que se acabe. Entonces, ¿por qué tanto la demora, no? ¿Por qué tanto la demora? ¿No? Y hemos visto, por ejemplo, el tren eléctrico, un escándalo que estalló en los 80, se paralizó la obra por décadas, vimos la obra paralizada, el tren que funcionaba de Vía El Salvador hasta Tocongo, y luego de pronto se termina rápido, lo hace una empresa brasileña, la famosa Odebrecht, ¿no? Y ya vemos lo que pasó. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.